El principio básico de la sustentabilidad está en tres aspectos. El social, que tiene que ver con política, con sociedad, con cultura, con muchos aspectos. Tiene que ver con lo económico. Si algo no es económicamente viable y no genera sus propios recursos, tarde que temprano se va a colapsar. Y ecológico, si no es soportable ecológicamente, también se va a colapsar. Entonces es lo que está pasando con nuestras grandes ciudades. O sea, no estamos equilibrando esos tres aspectos y por lo tanto no está funcionando. Hemos llegado a este punto crítico en el que nos encontramos como situación global. Entonces tenemos que empezar a innovar y empezar a hacer las cosas diferentes. Ahorita pues tenemos este problema de contaminación, este problema de pues una economía pobre, y si estos residuos que solo se han acumulado y están contaminando y están enfermando no están teniendo un impacto positivo, entonces pues es ahí donde tenemos que cuestionarnos y ver qué tenemos que cambiar para poder cambiar esa realidad. El derecho a la tierra, que la tierra misma tenga derechos, es parte de la revolución, es parte de la desesperación que se tiene por algún grupo de la población, por la falta de consideración que tenemos ante nuestro propio espacio natural. En primer lugar está la toma de conciencia. Yo creo firmemente que necesitamos utilizar las nuevas tecnologías o crear tecnologías para subsistir de una mejor manera. A mí se me hace que la tecnología se ha mal empleado. O sea, ahorita existe, no sé, una tecnología para destruir la Tierra 30 veces. Existen tecnologías de comunicación súper sofisticadas, sin embargo no existen tecnologías para mejorar la vida sin hacerle tanto daño al medio ambiente. Entonces yo creo que la tecnología debería dirigirse hacia ese sentido, hacia cómo preservar la vida de una mejor manera, con mucho menos huella de carbono, con menos contaminación. Yo creo que la única manera es haciendo grandes concentraciones, pero de una manera perfectamente diseñadas, con muchísima tecnología, que es lo que creo que en el futuro está por venir, ¿no? En un futuro, que espero que no sea muy lejano, sí visualizo ciudades que sean ciudades inteligentes, con áreas verdes, que es importante, ciudades que tengan una buena movilidad, ciudades seguras, ciudades no contaminadas. O sea, edificios inteligentes, pero no solamente desde el punto de vista electrónico, edificios que procesen su propia agua. Todo el agua que se consuma tiene que ser reutilizada al 100%, producir su propio biogás, producir su propia electricidad con sistemas de energía más renovable o menos contaminante de las que se utilizan ahorita. La revolución del tema de las Smart Cities y las ciudades inteligentes en sí tiene toda una base en una revolución de los derechos humanos que está ocurriendo sobre todo a nivel internacional, porque se generan documentos de impacto a los sistemas nacionales, y que este es un ejemplo de cómo recibimos esas resoluciones, como es el caso de las Naciones Unidas con su reciente Declaración de Quito, en la que establece la forma en la que tenemos que urbanizar, de qué manera podemos vivir armoniosamente en una ciudad después de todo el caos que hemos generado, de qué manera podemos hacer un espacio inteligente en el que podamos convivir, en el que podamos nutrirnos unos con otros y llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Primero debemos de entender o debemos de considerar que una ciudad sustentable es aquella en la que se combinan prosperidad, equidad, equilibrio con el medio ambiente y un buen gobierno que le esté llevando, ¿no? Pudiéramos decir que esos factores forman parte de una ciudad sustentable. Ahora, para que esto ocurra, pues debe de haber una actividad económica que de alguna manera permita solventar tanto la forma de vida de las personas, el nivel de vida de las personas, como todos los cambios que se vayan dando en la parte de infraestructura. ¿Qué se necesita en la parte de infraestructura? Se necesita un adecuado manejo de aguas, se necesita un adecuado sistema de transporte que dé movilidad a las personas, pero a la vez que favorezca disminuir el uso, por ejemplo, de automóvil o de estos sistemas muy individualizados de transporte. Necesitamos transmisión de energía, principalmente energía eléctrica, necesitamos sistemas de
una gestión adecuada de residuos y necesitamos sobre todo una planeación urbana eficiente que permita entender que hay espacios o que hay zonas en donde no es conveniente que crezca la urbanización, entender también que la forma en la que construimos debe de modificarse, debe de considerar algunos otros patrones de la naturaleza, la orientación, la iluminación, la parte de captación de agua, etcétera, y cómo incorporarla dentro de todo el proceso de construcción. Y otro punto importante en la cuestión de infraestructura es entender que los seres humanos necesitamos espacios para distraernos, para entretenernos, zonas de esparcimiento que de alguna manera también deben de buscarse y de conservarse dentro de una urbanización que se considere sustentable. ¿Okay? Y eso pues requiere de recursos, requiere de alguna manera de medios que provean tanto los materiales para poder llevar a cabo toda estos cambios en la construcción, como de actividades económicas que solventen o que sustenten estos cambios. ¿Okay? Por otra parte, la cuestión gubernamental es muy importante a la hora de estar hablando de estos sistemas o de estas ciudades sustentables. ¿Por qué? Porque en general quienes se van a encargar de administrar estos núcleos urbanos o estas zonas urbanas sustentables son algún sistema de gobierno que va a recaudar de todos una especie de cooperación, que son los impuestos, y de ahí van a aplicarlos para que se pueda ir sosteniendo, se pueda ir manteniendo la operación diaria y todos los cambios necesarios. Entonces creo que la parte de un buen gobierno es necesario dentro de la planeación de una ciudad sustentable, asegurarnos que quienes están tomando estas decisiones y quienes están ejecutándolas sean personas realmente comprometidas con el bien común. Pues lo que pasa es que las ciudades, yo creo que tenemos que empezar a diseñar ciudades desde cero. O sea, creo que como hemos venido funcionando, no solamente en los sistemas políticos, sociales, económicos, o sea, hemos visto que no han funcionado, se están colapsando. Igual las ciudades, no están funcionando las ciudades como deben de funcionar. Entonces creo que debemos de empezar a construir ciudades desde cero, ciudades sustentables, en el cual se considere los tres aspectos importantes de la sustentabilidad al 100%. El aspecto social, crear sistemas sociales que realmente funcionen, políticos y sociales, que creo que estamos ahorita en el inicio de un nuevo paradigma. Crear también, obviamente, la parte sustentable de la ecología y la parte económica. O sea, para que una ciudad sea sustentable, tiene que haber un equilibrio entre la economía, el aspecto social y el aspecto ecológico. Entonces tenemos que ir enfocados hacia allá. Ahorita las ciudades están muy deficientes, socialmente nos hemos dado cuenta que no están funcionando, hay gente marginada, hay gente con mucho poder adquisitivo, hay gente que no tiene nada, hay gente que tiene salud, hay otros que no tienen, hay gente que tiene dinero, otra gente que no tiene, unos contaminan más que otros y el aspecto ecológico pues está totalmente desequilibrado. Entonces para que esto pueda funcionar, pues sí, tiene que haber un cambio de paradigma total y que la misma sociedad empiece a crear estos nuevos sistemas de cómo vivir en áreas de mayor concentración, pero con mucho mayor equilibrio en los tres aspectos. Construir sustentablemente abarca desde la planeación, desde el diseño de un proyecto, por ejemplo, desde el boceto. Requiere más que solo pensar en algo estético, en algo que te vaya a servir, sino que en algo que pues, pueda hacer un daño no tan grande al medio ambiente. Porque, por ejemplo, la construcción es de las cosas que más contaminan el universo. Entonces, se tiene que planear bien las cosas, se tiene que diseñar de una forma que pueda ser sustentable y amigable. Lo que se tiene que saber para poder hacer un buen diseño bioclimático es conocer las características propias del lugar donde se está diseñando, saber la cantidad de lluvia que cae, cuáles son los vientos dominantes, la posición con respecto al ecuador,
todas las condicionantes climatológicas que están en un proyecto de construcción. En realidad, toda la arquitectura, siendo riguroso, tendría que ser bioclimática. Thomas Jefferson lleva una trayectoria tratando de aprender y en ese proceso de aprendizaje mejorar las circunstancias en las que los edificios, que son la sede del aprendizaje de todos los estudiantes, se mejora. Esta construcción de la preparatoria creo que es el pináculo, es la graduación de todo ese proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo desde hace aproximadamente tres años, empezando con Zona Esmeralda. Continuamos con Guadalajara y ahorita esto es la cereza del pastel, ¿no? Es el edificio en donde estamos aplicando todos los conocimientos que adquirimos previamente para llegar a la cumbre de lo que puede ser un edificio único en su tipo. También parte de buscar que los estudiantes estén aprendiendo más es generarles condiciones en las aulas que estimulen todos sus sentidos. Cuidamos mucho la parte acústica, cuidamos que todas tanto las paredes como el plafón, como el piso, tengan ciertas propiedades que permitan que ellos puedan entender y escuchar perfectamente lo que les dice el maestro para aprender. El hecho de tener iluminación natural dentro de los salones hace que se generen o se despierten ciertas hormonas en los estudiantes que permiten que tengan también mayor apertura al aprendizaje. Construir en sí es un reto, pero hacerlo cada vez con unos niveles más elevados de calidad, con unas exigencias más elevadas de todo lo que es la protección al ambiente, el entorno, la sustentabilidad, eso es el reto. Conseguirlo en los tiempos, con las eficiencias, con todo lo que realmente demanda el alumno, eso es el reto. Actualmente la construcción es una de las grandes generadoras de consumo de energía, de agua, de recursos. Tenemos que buscar que la construcción que generemos ahorita sea lo más sustentable en el mundo, que estemos generando ahorros, que estemos haciendo uso adecuado de todos los materiales, que no estemos desperdiciando el agua, y eso es lo que nos lleva a buscar edificios que desde el momento en el que están siendo diseñados y pensados sean sustentables y sean responsables con el medio ambiente. Se ha mencionado mucho que el edificio puede funcionar como una herramienta en el aprendizaje, un objeto de estudio, y es porque el mismo alumno, al caminar el edificio, puede darse cuenta de que hablar de sustentabilidad no es hablar de problemas ni de cosas imposibles de conseguir. Él puede tener la vivencia cotidianamente de todas las prácticas que nosotros tratamos de implementar y a su vez va a tener la capacidad de permearlas, no solamente en su casa, sino con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, con todas las personas con las que él cotidianamente convive. Y eso es lo que nos lleva a buscar edificios que desde el momento en el que están siendo diseñados y pensados sean sustentables y sean responsables con el medio ambiente. Lo primero es la concientización. A lo mejor para nosotros pues es algo que sabemos mucho, que escuchamos mucho. Bueno, en mi caso pues es algo de todos los días, ¿no? Pero muchas personas no tienen ni idea de qué está pasando, ¿no? Sobre todo en las comunidades rurales. Tú vas a las comunidades rurales y ves que las personas avientan la basura a las barrancas, ¿no? Y a esas personas pues es su día a día, ¿no? Es lo que hacen. Entonces, pues primero es la concientización y después puedes llevar a la práctica acciones sustentables, ¿no? Reciclar, no utilizar mucho el automóvil, buscar el transporte público, etcétera, etcétera. Para impartir la educación ambiental se debe de tomar en cuenta las tres áreas principales del medio ambiente, que es agua, aire y suelo, y cómo las actividades humanas la han afectado. En cuanto a la parte del agua, tenemos escasez de agua porque se están sobreexplotando los pozos, sobre todo, que es la principal fuente de agua, y el agua que es superficial se contamina. En cuanto a suelos, al momento de que construimos ciudades para habitarlas, estamos obstruyendo las capas de suelo. El suelo pasa por un proceso muy lento de formación. Aproximadamente para que se forme 1 centímetro de suelo toma un siglo. Es
por esto que es un recurso no renovable y que estamos desperdiciando al momento de cubrir con concreto. En cuanto a aire, al momento de que tenemos actividades humanas, principalmente al quemar combustibles fósiles, estamos liberando diferentes gases a la atmósfera. Estos cambian la composición y nos generan el cambio climático y la lluvia ácida. Nosotros como papás que echamos a perder o que experimentándonos ya nos dimos cuenta que no funcionamos como pensamos, pues ahora hay que educar a los niños para que entiendan en qué nos equivocamos nosotros, y creo que la labor de nosotros está en hacerles entender ese aspecto, ¿no? O sea, nos fuimos por el aspecto del consumo, pero no cuidamos el aspecto social y el aspecto ecológico. Entonces creamos grandes inventos o grandes descubrimientos o mucha tecnología, pero sin ese aspecto social y ecológico. Entonces ya nos dimos cuenta que fallamos. Entonces ahora tenemos que aprender a hacer política diferente, socialmente responsables, no dejarle todo a la base religiosa, sino que crear nuevos paradigmas en los cuales sea mucho más integrador, el entender que somos una unidad y que todos somos una parte de una primera esfera de conciencia, ¿no? Y que eso, pues, lo que yo haga mal va a repercutir no solamente en mí en el futuro, sino a todos los demás. Actualmente vivimos en una situación en donde tenemos una total degradación ambiental. Sobre todo en los últimos 30 años se ha visto una degradación en los ecosistemas muy severa, sobre todo en la destrucción de los bosques, de las selvas, de los hábitats, para obtener materia prima para los insumos que se utilizan en la producción industrial y en lo que nosotros consumimos de manera diaria, ya sea como producto o como algún servicio. Por ejemplo, el gas natural, aunque no es una energía fósil, es una energía limpia. Entonces yo creo que los edificios tendrán que autogenerar su propia energía, ser autosuficientes, crear su propio huertos orgánicos dentro de los mismos edificios para ayudar a preservar la naturaleza, y más que explotar más la naturaleza afuera de las ciudades, es explotar más las ciudades. O sea, creo que hay muchísima energía que producimos como seres humanos y que estamos desperdiciando, y que las nuevas tecnologías tendrán que ver cómo aprovechar toda esa energía que desaprovechamos todo el día. La misma vida está desaprovechando la energía. O sea, producimos energía al vivir diariamente que estamos desaprovechando. Entonces la tecnología tendrá que ir dirigida hacia eso, más que a la comunicación, que está súper desarrollada, más hacia la destrucción, más a la construcción. Yo creo que es el futuro de la humanidad. Y obviamente cuando empecemos a entender que finalmente todos en sociedad somos uno, pues vamos a empezar a crecer también en conciencia y a preservar más lo que tenemos afuera de las ciudades. Como tal, no podemos dejar de consumir energía, entonces no solamente se trata de generarla, sino de volverse más eficiente. No es lo mismo alimentar, 5 focos incandescentes de 100 watts que alimentar 5 LEDs que consumen 10 watts cada uno. Consumes una décima parte de esa energía y obtienes el mismo resultado. Por eso es muy importante tratar de volverse eficientes energéticamente. Y vaya, no solamente es volverse eficiente. Esos 50 watts que estarías consumiendo con esos focos, estás quemando combustible, estás contaminando en menor medida, pero lo sigues haciendo. Entonces se tiene que buscar una forma en la que ya no se contamine. El gas natural, hablando de emisiones de gastos de efecto invernadero, es hasta un 70% más ecológico que la gasolina, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos implementar es poder convertir o adicionarles un kit de conversión a estos vehículos para que sean un tipo bifuel, tanto GNC, el gas natural comprimido, o gasolina, ¿no? Entonces se instala un cilindro en la parte de atrás del carro y con eso andamos en 370 kilómetros, y el tema de gastos de efecto invernadero, pues al ser un hidrocarburo con emisiones más bajas que, por ejemplo, de dióxido de carbono o de gases NOx, son totalmente saludables tanto al medio ambiente. Tanto es así que esta conversión lo dictamina una unidad verificadora ante la norma federal de la CRE, que es la norma 11, la mexicana,
y nos evalúa que este carro puede circular todos los días, ¿no? Hablando de la Ciudad de México. Teniendo este holograma, nosotros estamos aportando, o más bien disminuyendo todas las emisiones de gasto de efecto invernadero, ¿no? Bueno, y sabemos que todos estos gases de efecto invernadero que liberamos generan una serie de problemas, ¿no? Para el mundo, para todas las especies, tanto humana como todas las que habitan el planeta, y siendo el calentamiento global la más conocida, que surge de todos estos gases de efecto invernadero que generan una capa alrededor del planeta en la que dejan entrar los rayos del sol, pero ya no dejan salir. Entonces se aumenta la temperatura de la Tierra y esto genera causas fatales, por ejemplo el deshielo de los polos. Estos son los congeladores de la Tierra, los que regulan la Tierra, y si se derriten nos vamos a ver en un grave problema. Ya nos estamos viendo en un grave problema. Por ejemplo, esto también, el derretimiento de los polos, genera un incremento en el nivel del mar y un cambio en el pH del mar y un cambio en las corrientes marinas que puede generar también huracanes, tormentas tropicales y otra serie de efectos en cadena que tal vez no los vemos a primera vista, pero sí que los genera. A lo que hemos investigado dentro de EcoGNB, yo creo que el tema de industrial sí se maneja, en grandes volúmenes, pero sabemos que la mayoría de estas industrias como que guardan o tienen esta manera de poder cuidar el medio ambiente. El transporte público, que son grandes masas de autobuses que igual y no todas están reguladas, que está todo el tema del huachicol, que es un combustible que también es totalmente, aparte, gasolina robada, que trae otros tipos de contaminantes, que quién sabe con qué unidades están puestos, que están circulando de manera diaria. Estamos hablando que son 12.600 taxis en el estado de Puebla, más 6.600 camiones de transporte público, de los cuales no sabemos si están totalmente regulados sí o no. Entonces, el tema, si atacamos directamente eso, vamos a disminuir hasta un 70% los gases de efecto invernadero. Yo considero que al final del día la sustentabilidad va a ser una estrategia o va a ser un medio que nos va a permitir permanecer, trascender como especie, ¿no? Al final del día el concepto, el contexto de sustentabilidad está enfocado en satisfacer necesidades y por lo cual de alguna manera implica que podamos perdurar a lo largo del tiempo. Básicamente eso es lo importante, lo esencial para mí del tema de sustentabilidad y que tiene varios matices o varios puntos a su alrededor que van a poder permitir lograr básicamente el equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente que permiten pues, que el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de todas nuestras actividades pueda continuarse llevando en el tiempo con una misma calidad o con una misma intensidad. Regresamos a casa y seguimos consumiendo productos. ¿Qué es lo que pasa también en las ciudades? Muchas veces no tenemos lo que tenemos en el campo, ¿no? Que es todos estos entretenimientos naturales, por así decirlo. Entonces vamos al cine, generamos emisiones, vamos al teatro, generamos emisiones, vamos a comprar cosas, vamos a cenar, vamos a las tiendas. Eso es algo mucho de ciudades, este consumismo desmedido, que no es por necesidad, no es porque yo necesito un par de tenis, es porque ya salieron los tenis nuevos, ¿no? Entonces, toda esta vida de moda, el mundo de moda, que no contempla toda esta parte natural, genera una necesidad en la persona de sentirse pertenecida a un núcleo y entonces genera consumismo solamente para generar bienestar. Ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de los lugares principales en donde se generó el consumismo, fue algo creado para la economía. Entonces hay que ser muy inteligentes en esa parte y saber diferenciar entre las cosas que necesitamos comprar y las cosas que no necesitamos, y es una necesidad generada por la mercadotecnia para que nosotros demos más dinero a alguien más y más basura al planeta. La cultura de consumismo que está generada después de la revolución industrial se hizo todo es fácil, todo es rápido, todo lo quiero rápido, barato y bien.
Lo que pasa con la sustentabilidad es que tú no pones el tiempo de lo que se pueden fabricar o renovar las cosas. Tú nomás tienes que vivir al respecto a lo que es natural. Entonces la conciencia es que el humano es muy impaciente, lo quiere todo aquí, ya en corto, y lo quiero bien. Y la sustentabilidad te dice, espérate, necesita su tiempo, lo vas a tener, pero a su tiempo. Y esa es la cultura que hay que cambiar, esa paciencia de no tener todo cuando tú quieres, sino adaptarte a que tú no eres la vara o el límite o la condición de los producción o de los servicios. Tú eres un usuario del planeta. El planeta es el que pone el límite de lo que puede producir. Entonces, si el humano se adapta a no ser el amo, sino a ser el usuario, ahí es donde ya puede haber una cultura de sustentabilidad. El tema preocupante, bueno, hablando de tema ya personal, o sea, a mí sí me llama la atención qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos o nietos. Si ahorita estamos en temas de calentamiento global y no estamos haciendo nada ahorita, imagínate lo que va a pasar en 30 años, ¿no? Entonces, la importancia de que los niños empiecen a agarrar este tema green, este tema ambiental, que sepan, ya sabes, cuidar el agua, cosas muy sencillas que nos pueden apoyar tantito, que lo podemos ver exponencialmente a través de los años, ¿no? Entonces, es una tarea, ya sea para los papás, para los maestros, inculcarles a los niños desde chicos qué es lo que quieren, una ciudad modelo, una ciudad de cero emisiones, que algo que ya están consiguiendo varias ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, en el estado de California. O sea, ¿por qué estamos años luz de las normas que ellos tienen, ¿no? O sea, ¿por qué todo ya es verde? ¿Por qué el camión de basura es eléctrico? ¿Por qué nos hace falta tanto, ¿no? Entonces es esa barrera que hay que romper y reducir ese paradigma que tenemos a través de los niños, a través de la educación, a través de estos foros que tenemos, ¿no? Lo que hicieron muchos países después de la Segunda Guerra, que fue todos los cambios importantes en el mundo, sobre todo en Europa, fue incentivar una cultura de sustentabilidad. Algunos fue por decisión y el país se puso de acuerdo y hizo incentivos, y otros fueron por necesidad. Por ejemplo, Alemania son muy eficientes y muy medidos en lo que hacen, no porque fuera así, sino porque así tuvieron que serlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, no tenías para comer más que lo que tenías, y no podías hacer un banquete enorme y comer como loco y quedar lleno, porque pues no. Entonces se puso esa cultura de moderación desde antes. Se cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, se vuelve a construir Europa, la Unión Europea, y lo que hacen muchos países es ponerse de acuerdo de que su continente es pequeño, realmente sí tienen recursos, pero no tienen tantos, ni tantas riquezas naturales. Y tercero, está muy poblado, la densidad poblacional de Europa es alta. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para moderar esos flujos de energía y materia que entran. Estos ciclos de consumo en los que estamos acostumbrados a extraer de manera sistemática se pueden regenerar a manera de que la extracción dé permiso a la naturaleza de regenerarse, y esto combinado con cultura y con hábitos de consumo mesurados, ¿no? Entonces, de esta manera pasamos de una extracción lineal a una extracción inicial circular, en la que seguimos en un ciclo en la que después el consumidor consume lo que necesita consumir, y en vez de tirarlo a la basura, lo recicla y lo regresa a estos métodos de extracción. Entonces aquí estamos cerrando el ciclo de la vida del producto. Por ejemplo, hay una tienda de tenis que tiene un claro ejemplo de este sistema que se llama de la cuna a la cuna, en la que el usuario compra los tenis, los usa en la vida del producto y posteriormente los regresa a la tienda. Entonces, ¿ahí qué está pasando? La tienda se está haciendo responsable de su producto, lo regresa a la tienda y después la tienda compostea el algodón y lo manda a sus campos de agricultura. Y por otra parte, con polímeros compostea el plástico del tenis y lo vuelve a transformar en productos del tenis. Entonces ahí, en vez de estar teniendo extracción, desecho, basura y aumentar los basureros del mundo, estás teniendo un ciclo perfecto en el que cierras la vida de tu producto y no tienes una huella ambiental importante. I think one interesting point in the Scandinavia is that it actually, of course, there are big efforts in governments as well, but I would really look into cities, because the big emissions are created in cities, and that's the place where they need to be curbed.
there we need to tackle them all. So the Finnish cities, Swedish cities, Norwegian cities, all of them, they have really ambitious climate goals. Reducing emissions, for example, by 40% in 15 years, 20 years, and so forth. So that's the interesting part about Scandinavia. We don't want our living standards to go down. So the cities of the future should be at least as good as they are today. So that's an important aspect to sustainability as well, because quite often still we think about sustainability as something that is kind of taking things away from us. But I think the key point is that how we can make cities that are actually as good as these today, maybe even better, but a lot more sustainable. I think that the new generation, actually we have some evidence of it, that the attitudes have already changed into more sustainable direction. But I think that the attitudes is not enough, because you have to make every sustainable move easy. We know that very well from behavioral science that in case we want to be sustainable, but if it's really difficult, we usually fail to do that. So if this happens at the same time, that the attitudes change and sustainable actions become more easy, then we start to win the game. Bueno, yo creo que la ecología es una parte fundamental, que tenemos un reto por delante. Nosotros, como empresa sueca, en recogida de residuos inteligente, pues estamos bastante focalizados en el tema y creemos que tenemos un reto por delante en este mundo. En Suecia hemos hecho ya unos avances muy importantes, en España y en Centro Europa estamos avanzando también, y aquí poco a poco esperamos que cada vez tiréis menos residuos a vertedero. Actualmente en muchos países no se sabe ni qué hacer con la basura. Lo que no sabe la gente es que para reciclar hay que gastar. Lo más barato es deshacerse de la basura, tirarla en una cuneta y ya está. Si luego quieres que tengas un mundo cada vez mejor, tienes que gastar dinero para separar más y para aprovechar los residuos. Actualmente uno de los retos fundamentales que tenemos en Europa es vertido cero, llegar a que todos nuestros desechos no lleguen a vertederos, sino que se utilicen como materias primas, pues el orgánica en biogás o en compostaje, incineración en algunos casos, coger por ejemplo los PET y hacer prendas, etcétera, ¿no? Pero seguimos viendo que hay una isla en el Pacífico gigantesca de contaminación, ¿no? O sea, que por eso decía que hace falta un gran recorrido para que sea el ciudadano, que es donde está sobre todo la fórmula, lo interiorice y piense que lo que está desechándose en el cubo de la basura, si lo separa, es fundamental. La buena noticia es que podemos seguir viviendo en las ciudades y no tenemos que ser los malos de la historia. Podemos hacer actividades diferentes y métodos de vida diferentes que impacten de una manera mucho menor el ecosistema y reduzcamos nuestra huella ambiental y nuestra huella de carbono. ¿Cómo es esa manera? 1. Vive cerca de tu trabajo. De esa manera te vas a poder ir en bici o te vas a poder ir en transporte público. Si no vives cerca, procura estar cerca de las estaciones de metro o de los lugares, digamos, para un buen transporte público. Eso es, yo creo, de las cosas más importantes. Otra cosa que podemos hacer es trata de un día entero no usar desechables. Eso es súper importante y no es tan difícil. Llévate tu termo. Si vas por un jugo en la calle, que te lo sirvan en tu termo. Si vas a algún lugar, que te lo sirvan en tu termo. Y otro recipiente de plástico. En ese recipiente de plástico también te pueden echar tus verduras, te pueden echar tu fruta y no necesitas más que una botella y un recipiente de plástico. Con eso dejas de contaminar muchísimo. ¿Cuánto calculas contaminar a una persona de desechables y plásticos al día? ¿Más de 10 desechables? Imagínate multiplicado eso por los millones que somos, por ejemplo, solamente en el Distrito Federal. Es una cantidad impresionante de desechos que se van a tardar en degradar miles y millones de años. Es momento de actuar. El medio ambiente necesita de nuestro apoyo, donde no se destruya ni se contamine, donde las personas sean conscientes, porque si nosotros no cuidamos el mundo, nadie más lo hará.
Debemos inculcar a los niños desde pequeños que tienen que ser conscientes del medio ambiente y se pueda crear una cultura de concientización para evolucionar con la tecnología y usarla para el bien al medio ambiente. Si todos apoyamos todos los días con una acción aunque sea muy pequeña, realizará grandes cambios en futuro, creando un mundo mejor para todos.